Esto me parece que son unos dos puntos de entrada para que nos platiquen ahora de este proceso del cual justamente acaban de salir, de construir los lineamientos de igualdad y de inclusión para el próximo proceso electoral. Fueron meses arduos de trabajo, meses en los cuales estuvieron ustedes tres, pero también estuvieron compartiendo en diferentes espacios con organizaciones, con academia, con colectivas, con sus compañeras y compañeros consejeros. Me gustaría que nos platiquen ahora que ya nos hablaron de paridad y de inclusión, ¿cómo se traducen en la práctica en esos lineamientos que ustedes estuvieron trabajando como comisión y que fueron aprobados por el Consejo General del IEPC recientemente? Y bueno, pues ahora me gustaría pedirle a la consejera Melissa que inicie este bloque. Gracias por darnos la oportunidad de conversar un poquito sobre ese proceso, ¿no?, de la construcción de los lineamientos, porque me parece que algo que suele ocurrir, ¿no?, con muchas instituciones, incluida esta, es que mucho del trabajo que se hace no tiene tanta visibilidad, ¿no?, o es muy difícil traducirlo de manera clara, ¿no?, y continua para que la ciudadanía lo conozca. Sin embargo, creo que este proceso de construcción de estos lineamientos, pues sí significó un gran esfuerzo, ¿no?, para hacer una diferencia al respecto. Muy brevemente, lo hemos dicho en otros espacios, lo han dicho mis colegas consejeras también en otros espacios, pero estos lineamientos, estas medidas de paridad, de inclusión que se aplicarían en el proceso electoral del 2026-2027, pues fueron el proceso de, como tú bien dices, arduo, o sea, un arduo trabajo, ¿no? Es decir, iniciamos por un trabajo diagnóstico de, digamos, aquellos aciertos, ¿no?, de los lineamientos existentes y sobre todo a partir de los resultados que se lograron en el proceso electoral pasado, para a partir de eso lograr también entender por dónde es que deberíamos, ¿no?, de reflexionar y de analizar con mayor profundidad qué se podría corregir. Lo más importante, creo, aquí es que todo esto obviamente se hace con sustento en la normatividad existente y con las atribuciones que tenemos como autoridad administrativa para hacerlo, pero además de la mano, como tú también lo señalas, de diferentes organizaciones que han estado por muchos años trabajando precisamente este tipo de tanto acciones afirmativas de inclusión como paridad. Y para ello, bueno, tuvimos jornadas también arduas de trabajo que seguramente ahora, sobre las cuales seguramente ahora mis colegas van a conversar un poco, pero yo quisiera detenerme en esto que mencionabas sobre cómo esto se traduce en la práctica, ¿no? Es decir, cómo estos lineamientos o principios vertidos en esos lineamientos se traducen a la práctica, y no me daría el tiempo quizás en esta sesión de poder transmitir, ¿no?, todas las maneras en las que creo que podemos pensar su incidencia y su práctica, ¿no?, y en la práctica y en la vida cotidiana. Pero creo que podríamos pensar, primero que nada, en tres maneras. Una de ellas, sin duda, es que logran precisamente por el tipo de criterios que establecen para la contienda, logran un efecto democratizador en los partidos políticos. Y creo que eso no podemos dejar de mencionarlo. Los partidos políticos han entrado también a una discusión distinta, han entrado también a una comprensión distinta de los retos que implica la paridad y la inclusión. Y en el hacerlo, pues han tenido también que transformarse en su propia como estructura, ¿no?, y en la propia manera en la cual construyen, ¿no?, a las personas que les integran y van a convertirse, ¿no?, en parte pues ahora sí que de su equipo, ¿no?, para salir a la contienda, para conseguir el voto popular. Creo que ahí podemos ver una gran transformación o democratización de los partidos, pero también me parece que estos lineamientos logran tener un impacto muy poderoso desde mi perspectiva en también una democratización de la esfera pública, ¿no?, una transformación
participación de las discusiones en el ámbito público, porque ponen sobre la mesa exigencias, ¿no? Que claro que para algunos podrán sostenerse, para otros no, hay debate. Hay diferencias, a todo esto como parte, digamos, pues de una sociedad democrática, ¿no? En donde debe de haber conflicto y debe haber diferencias, pero sobre todo pone el ojo, pone el dedo, ¿no? Sobre lo que es innegable y que es que por mucho tiempo hay grupos que no han logrado acceder a una representación política en nuestras sociedades y que esos procesos de exclusión o de poca atención al cómo históricamente se han marginado, pues demandan, exigen que tengamos una discusión al respecto, ¿no? Y ahí vemos entonces nuevas agendas también, vemos nuevas demandas y como decía mi colega Suad hace un momento, pues todo eso cambia también en la manera en la cual se va construyendo una agenda política estatal. Súper interesante. Muchísimas gracias, consejera Melissa. Consejera Miriam, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, doctora, pues como tú bien lo viviste, nosotros para la construcción de estos lineamientos pues vivimos todo un proceso institucional muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con nuestros propios diagnósticos, con la revisión de la información que teníamos a partir de los resultados electorales del 2023-2024. Posteriormente, pues hicimos lo que son las jornadas para escuchar a todos estos grupos, a todas estas grupos que pertenecen a estas poblaciones en situación de discriminación y finalmente pues tuvimos una serie de reuniones, una serie de discusiones, reflexiones, análisis de toda esta información que tenía en el seno de nuestra comisión, también con nuestros colegas integrantes del órgano colegiado del Consejo General. Por supuesto, también nos reunimos con los partidos políticos y bien, bueno, pues todo esto ha arropado lo que son las determinaciones del Consejo General y eso es muy importante porque ya lo comentaban mis colegas, ¿no? El enfoque para identificar, observar lo que es la paridad y la inclusión y su papel dentro de la democracia, pues se debe de abordar desde todas las aristas, ¿no? Desde todo lo que significa, todo lo que implica, que no nada más es, como yo lo decía al principio, ¿no? Salir a sufragar, sino que implica la inclusión de estas voces y la transformación democrática, una nueva democracia, ¿no? Ya lo veníamos comentando, un nuevo rostro de la democracia, como se llama nuestro podcast, que me encanta. En ese sentido, bueno, pues ¿qué les quiero compartir? La selección, bueno, ¿qué fue lo que incluimos en nuestro lineamiento? Nuestro lineamiento incluye varias etapas, incluye, y que voy digamos, para efectos del podcast, nada más hablar de dos grandes etapas, lo que es la contienda, que es el registro de candidaturas, y lo que tiene que ver la integración de los órganos colegiados, que eso también estamos obligados a integrarlos en paridad. Respecto a lo que tiene que ver con la contienda, nosotros emitimos una serie de reglas que van atendiendo a garantizar el cumplimiento del principio de paridad, en donde incluimos reglas de paridad horizontal, transversal y vertical, y para también garantizar lo que son las disposiciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. Esto implica que tenemos que o tuvimos que ajustar algunas medidas o generar algunas medidas afirmativas que tienen un soporte constitucional, convencional y que por supuesto se arropan en nuestras propias atribuciones y en una serie de interpretaciones bajo el principio pro persona que estamos obligados a observar a partir de nuestro artículo 1 constitucional y que eso es fundamental que siempre lo estemos observando porque esto abre la posibilidad de que los grupos se puedan integrar en posiciones de mayor competencia electoral. Yo quiero compartirles, bueno, hasta ahí por lo que ve a lo que sería el registro de candidaturas. Ahora, ¿cuáles son las medidas? Pues para garantizar la integración. Yo debo de compartirles rápidamente lo que sucedía o lo que sucedió en 2023-2024 en el proceso electoral y que venía consagrado en nuestros lineamientos. Ahí hay varias etapas. La primera tiene que ver con garantizar la paridad horizontal. Antes de que el Consejo General
emita la resolución respecto al registro de candidaturas, desde el órgano administrativo, concretamente la Secretaría Ejecutiva, tiene la facultad de recomponer las listas que se están integrando o que integran las planillas para que éstas vayan siempre cumpliendo con la paridad. Entonces, ese es un primer momento en el que interfiere la autoridad electoral, en el que de entre las mismas candidaturas las ponen con este efecto cremallera o con este efecto de hombre-mujer o mujer-hombre para que puedan participar y salir a la contienda desde el registro en términos paritarios. Esto garantiza que nuestros congresos o nuestro Congreso y nuestros ayuntamientos estén integrados de manera paritaria. Esta facultad es únicamente para el ámbito municipal, para las planillas. Una vez que se registran en paridad, hay un segundo momento, es decir, una vez que se tiene que se califica la elección y que se hace la asignación por parte del Consejo General de el cabildo o de quienes van a integrar estas regidurías bajo el principio de representación proporcional, ahí también la autoridad electoral interfiere para que revisa y garantiza la paridad en la integración de los cabildos. En el proceso electoral anterior tuvimos 18 municipios en los que se hizo esta recomposición paritaria, 16 de manera, digamos, aquí en el órgano administrativo y 2 por acatamiento de unas sentencias o de ambas, de dos sentencias. Y también esta garantía o esta facultad se otorgó o se hizo valer en la integración del Congreso. Porque el Congreso de manera originaria, iba integrado por 20 hombres y 18 mujeres. Previo a la calificación, pues el Consejo General desarrolla la fórmula conforme a nuestros lineamientos para garantizar la paridad de la integración y hoy por hoy tenemos un Congreso paritario, 19 mujeres, 19 hombres. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Las reglas importan y las reglas importan porque hoy por hoy tenemos ayuntamientos integrados de manera paritaria, 125 en Jalisco, y tenemos un Congreso integrado de manera paritaria, y en varios casos de estos no aconteció de manera natural, ¿no? Sino que hubo dos momentos. Uno previo al registro de la candidatura, donde se generan las condiciones para registrar las planillas de manera paritaria, y otro posterior, una vez que se hace la calificación de la elección y se integran los cabildos a través de la representación proporcional. Y eso es importante que la ciudadanía lo sepa, porque justo estamos hablando de nuestro alineamiento de las reglas, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos en mente pues que las reglas importan y que las reglas nos generan condiciones más democráticas de participación para todas las personas. Muchas gracias. Súper interesante, consejera, porque además, para quienes te escuchamos, el entender que es un proceso que va desde que se registra una candidatura hasta el momento en el cual ya estamos por tomar el cargo, y cuidar que en todo ese proceso se cuide la paridad desde diferentes vertientes, pues muestra también los grados de complejidad que tiene el que se operen estas normas, ciertamente. Muchas gracias. Consejera Suad. Gracias, Yolo. Bueno, nos preguntas cómo se traducen en lo práctico estos lineamientos que fueron emitidos de cara al proceso electoral 2026-2027. Y ya las consejeras han hablado, del trabajo que hemos realizado durante meses. Pero yo me quiero ir un poco más atrás, un poco más al origen, porque si bien estos lineamientos son resultado de trabajo de los últimos meses, un trabajo arduo, pero varias reglas vienen desde 2021 y eso me parece que es muy importante porque han sido producto de un proceso paulatino y no solo sí motivado por esta autoridad, pero también por exigencias de los propios grupos y
que en 2021, por ejemplo, los lineamientos que en ese momento se emitieron de paridad y que integraron ciertas acciones afirmativas en ese momento solo para personas indígenas y para personas jóvenes, que si bien tenían ya garantizado en el Código Electoral del Estado el acceso a las candidaturas, no lo hacían, no estaba garantizado, digamos, el acceso al cargo. Por ejemplo, las juventudes, que emitimos una acción afirmativa de manera que pudieran generarles mayores posibilidades, y era que se les postulara en los primeros 4 lugares de todas las planillas registradas para los ayuntamientos y en los primeros 4 lugares de la lista de representación proporcional en el caso de las diputaciones, además de postular una fórmula de personas jóvenes en las diputaciones de mayoría. Pero otra acción afirmativa, que esa sí fue muy innovadora y que me parece que es muy importante resaltar en este momento, es en el caso de las personas indígenas. En ese momento, hablando de 2021, existían, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2010, antes de que salieran los resultados del 2020, 3 municipios que tenían una población mayoritariamente indígena, es decir, su población indígena superaba el 50%, y lo único que tenían garantizado en el Código Electoral era que los partidos políticos deberían de postular al menos una fórmula de personas indígenas en estos ayuntamientos. En ese momento, la integración de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación era otra, y discutiendo este tema de cara a los lineamientos que íbamos a emitir, nos pareció que no era justo ni proporcional que un municipio con una población mayoritariamente indígena solamente se le garantizara una integración de una fórmula en su planilla y ni siquiera en una posición preferente que pudiera garantizar que estuviera en el ayuntamiento. Con esto solo se podía acceder al cargo la planilla o la fórmula de la planilla ganadora. Entonces, desde ahí empezamos a discutir, a ver, ¿qué tan justo es esto? Hay que buscar compensar esta deuda histórica y que la representación política se vea reflejada la sociedad que está representando, en este caso esos municipios. Entonces, implementamos acciones afirmativas en estos municipios para que las planillas se conformaran con al menos el número de fórmulas en la planilla que fuera proporcional a su población indígena. Es decir, si superaba el 50%, pues entonces más del 50%, si superaba el 60%, en ese mismo tenor. Entonces, bueno, como resultado de esos lineamientos hubo impugnaciones, hubo exigencias de otros grupos, por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas LGBTTIQ+, que dijeron, a ver, ok, metiste acciones afirmativas para las personas indígenas, pero no lo hiciste para nosotros. Incluso las personas indígenas dijeron, a ver, también estamos en otros municipios y no solo en esos. Y también hay muchas personas indígenas que residimos en zonas urbanas, como también hace rato lo señalaba Melissa, como es en la zona metropolitana de Guadalajara, que tenemos también derecho a que nuestras voces se escuchen en esos espacios de toma de decisiones. Entonces, en ese momento, esas impugnaciones, el tribunal les dio la razón, pero por el tiempo en el que estábamos dijeron, no, ya están justo para el proceso de registro, es inviable que se emitan, pero le decimos o le ordenamos, le mandatamos al Instituto Electoral que de cara al próximo proceso emita lineamientos donde sí incluye acciones afirmativas para estos grupos que sean postulados para ejercer cargos en su ámbito, ya sea en el Estado, en el municipio, etcétera. ¿Qué trajo como resultado eso? Que, bueno,
que emitimos en 2021 un plan ejecutivo para hacer diversos estudios, conversaciones con la sociedad civil de cada uno de estos grupos, estudios donde participaron personas académicas. Realizamos 2 consultas, una consulta para personas con discapacidad y una consulta a personas indígenas respecto de estos, de la elaboración y diseño de estas acciones afirmativas para siempre tomar en cuenta su opinión. ¿Y qué pasó? O sea, estas acciones llevaron también al Congreso del Estado a, voy a decirlo muy coloquial, abrir los ojos, digamos, y decir, a ver, el instituto ya anunció que va a emitir acciones afirmativas en favor de estos 5 grupos. Bueno, entonces, ¿por qué no legislamos al respecto? ¿Por qué no solo quedan en acciones afirmativas y lo garantizamos en la ley? Entonces, las propias acciones afirmativas, desde mi punto de vista, mueven a la sociedad, mueven a las instituciones, de tal manera que se pueda formalizar en la ley y haya estas reformas necesarias. Y en 2023 se reformó el Código Electoral para garantizar estos 5 grupos su inclusión. Desde mi punto de vista se quedaron cortos, pero es una gran noticia que ya no solo eran acciones afirmativas, sino que ya estaba garantizada su inclusión en las candidaturas en la ley. ¿Qué pasó? Pues hubo lineamientos en 2024 que básicamente trasladamos lo que ya estaba en el código, pero a partir de los resultados del 2024 pudimos identificar que sí era muy bueno que estuviera en la ley, pero que no en todos los casos esas reglas fueron eficaces. ¿Qué quiere decir? Que se quedaron muchas personas de todas maneras excluidas de estos grupos. En el Congreso no están representadas ni las personas jaliscienses residentes en el extranjero, ni las personas indígenas, ni las personas con discapacidad. Solo las personas jóvenes y las personas LGBT. Y en los municipios pues también se reprodujo, digamos, esta misma dinámica, y a partir de ese análisis de los resultados dijimos, a ver, pues sí está muy bueno que esté en ley, pero necesitamos darle un impulso desde la institución, que sí tenemos facultades para hacerlo, para garantizar derechos humanos y emitir acciones afirmativas, que ya nos dio las características Miriam, y decir, a ver, esta regla no funcionó, bueno, vamos a diseñar una que en lugar de que sean candidaturas simbólicas, podamos lograr que estas personas puedan acceder al cargo realmente. Y esa es, digamos, la apuesta que tenemos en este momento, tanto en paridad. Tenemos municipios identificados que jamás en su vida han sido gobernados por mujeres y que con las reglas que estamos emitiendo sí o sí tendrá que gobernar una mujer. Y también tenemos 11 municipios en los que tendrán que postularse a personas con discapacidad, a personas LGBT, y también 6 municipios de la zona metropolitana en que tendrán que postularse a personas indígenas. Y al tener esa misma obligación para todos los partidos políticos, no solo se garantiza la candidatura, sino el acceso al cargo. Y pues con esto buscamos compensar la exclusión histórica que han venido enfrentando estos grupos, y con ello pues garantizar que a partir de su participación en estos espacios se vayan derribando paulatinamente las barreras que enfrentan todos los días, y además emitir decisiones, reglas, actos administrativos en función de las necesidades propias de cada grupo, que son quienes las conocen y no quienes creemos que sabemos lo que necesita una persona con discapacidad visual o etcétera. Gracias. Me encanta porque justo en esto que nos está platicando se observa claramente ese poder transformador del que estaban hablando hace rato, ¿no? Y cómo justo es una construcción, una progresividad. Y bueno, una cosa que observo es que definitivamente estos lineamientos no son trabajo exclusivo de escritorio, que ha habido una búsqueda incesante de encontrar los efectos. Me gustaría darle la vuelta y decir, ya hablamos muchas cosas que son bonitas, pero yo sigo escuchando por ahí que estos lineamientos son arbitrarios,
que distorsionan el juego democrático, especialmente la competencia. Si nos quedáramos hasta aquí, las personas que nos están viendo o escuchando dirán, qué suave, qué bonito, sí a todo. Pero hay otras voces que nos están poniendo el foco rojo a decir, no, es que todo esto que se está haciendo distorsiona la democracia. Es casi ilegal, arbitrario, perverso, casi solamente. Entonces, me gustaría mucho que nos platiquen cómo responderían ustedes a ese argumento. Consejera Miriam, adelante, platíquenos, ¿qué diría usted? Muchísimas gracias. No, bueno, pues algo muy breve, doctora, es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, aún no logramos que la competencia sea equitativa, ni para las mujeres ni las personas que pertenecen a alguno de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Creo que lo hemos ido explicando a lo largo de esta charla que hemos desarrollado, y me parece que los lineamientos y toda la normatividad que digamos, arropa el acceso y el reconocimiento de los derechos para estas personas y sin duda son una gran oportunidad para cortar las brechas, ¿no? Las brechas de discriminación, los procesos de exclusión, y abren la oportunidad de redistribuir las condiciones en la competencia electoral. Consejera Melissa, adelante, la escuchamos. Gracias, Yolo. No, bueno, creo que también esa es pues una gran y muy importante, ¿no?, conversación, discusión que debemos de tener como sociedad, porque si recordamos, y bueno, ahora mi colega Suad nos invitó a un ejercicio también de memoria histórica, ¿no?, de recordar de dónde vienen pues estos trabajos, ¿no?, que se están llevando al seno de las diferentes autoridades administrativas, electorales. Y es una historia ardua, es una historia larga, es una historia de avances y reveses y retrocesos. Y creo que es importante traerla también a la conversación respecto a esta pregunta, porque el argumento de que el principio de paridad o el ideal de la paridad distorsiona la democracia también ha estado o ha acompañado desde los primeros inicios de esta discusión, ¿no? Recordémoslo en las cuotas y con lo que empezamos y cómo ha ido esto también avanzando a través del tiempo. Y desde mi perspectiva es un discurso que de ninguna manera debemos de tomarlo con seriedad, ¿no? Porque al final son discusiones en el ámbito público y debemos de tomarlo con mucha seriedad para precisamente asegurarnos que en ningún momento sí pudiesen lograr avanzarse en direcciones, digamos, que ponen en entredicho estos trabajos. Pero en este caso, lo que quiero subrayar es que estos lineamientos, ¿no?, que sobre los cuales estamos conversando hoy, fruto, digamos, de esta historia que mencionaba Suad, han buscado precisamente desmitificar, ¿no?, también en la práctica esa idea de que tenemos una democracia en donde todos han tenido o tienen las mismas oportunidades de llegar, ¿no? Entonces, las resistencias que también se han enfrentado constantemente en la construcción de todas estas medidas, de todos estos criterios, son prueba también de lo complejo que es construir medidas que garanticen esta inclusión. Entonces, hablar de distorsión nos remonta también al reconocimiento de que quienes están muchas veces enarbolando estos argumentos, estos discursos, se encuentran ya en sí mismos en una situación de privilegio, es decir, en una situación desde la cual es muy cómodo, es lo más inmediato y natural argumentar que hay inequidad, ¿no?, cuando se busca lograr construir pisos más parejos para todos. Y yo creo que como sociedad, ahora hablo más como ciudadana, ¿no?, pero tenemos que ser muy, muy claros y muy contundentes en que ese piso parejo no existe. Estamos trabajando desde muchos ámbitos en la sociedad para lograrlo
pero tan no existe que, como mencionábamos antes, se ha tenido que ir haciendo ajustes, hacer modificaciones, ¿no? Eso yo creo que ha construido también un andamiaje muy sólido o mucho más sólido que el que teníamos hace unas décadas en nuestro sistema electoral, ¿no? Y en la garantía de derechos para esos grupos y poblaciones. Y me parece que precisamente por esos logros es tan importante esa discusión, ¿no? Entrar a esa discusión de que no hay una distorsión, hay un proceso de construcción y que lo que distorsiona la democracia no es más inclusión, sino el desconocimiento de las desigualdades estructurales que subyacen a cada uno de nuestros sistemas políticos. Muchas gracias, consejera. Consejera Soad. Sí, en respuesta a quienes, como dices, nos han tachado como autoridad de que estos lineamientos son arbitrarios, evidentemente no lo son y tampoco son producto de ningún capricho ni de ocurrencias. Ya hace un rato mencionaba cuál había sido todo el trayecto y que todo está respaldado en primer término en la garantía establecida en la Constitución y en tratados internacionales. Tanto el principio de paridad, el de inclusión y no discriminación están garantizados en la Constitución y en diversos tratados internacionales. Y pues estos lineamientos han sido debidamente fundados y motivados en el acuerdo que emitimos, es decir, cada una de estas reglas la razonamos muchísimo a partir de diagnósticos, a partir de análisis y reitero, no son arbitrarios y no tratan ni de imponer, sino digamos de corregir estas trayectorias históricas de exclusión. Pero algo que yo quisiera traer y como motivo de reflexión es cuál es la finalidad constitucional de los partidos políticos. Desde el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos, uno, son entes de interés público y por eso les entregan una cantidad considerable de recursos. Ahorita, de hecho, pues está en la opinión pública discutiéndose si esos recursos son excesivos o no. Bueno, están establecidos y garantizados por la Constitución que los partidos políticos, como entes de interés público, tengan recursos necesarios ¿para qué? Para lograr las fines o finalidades que la propia Constitución les marca, y me voy a permitir mencionarlas. Uno es promover la participación del pueblo en la vida democrática. Otro es fomentar el principio de paridad de género. Otro de sus finalidades es contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso al ejercicio del poder público. Entonces, sí reciben recursos, pero con estos fines. Y para cumplir con estos fines, uno, pues tienen que acatar, digamos, o impulsar, para no hacerlo como una imposición, sino cumplir con esta finalidad que le marca la Constitución, que es garantizar la paridad. Y ya dijimos, la paridad no es solo que estén las mujeres en las boletas, ni que contiendan en los cargos, sino que estén en sus órganos directivos, por supuesto en toda la integración de cualquier órgano colegiado, que ya nos mencionó también Miriam, pero es también que ser el vehículo para que estos grupos de los que hemos hablado, que históricamente han sido excluidos, puedan acceder al ejercicio del poder público. Es un deber constitucional que tienen los partidos políticos. Entonces, es una corresponsabilidad. Lo único que nosotros hemos hecho con estos lineamientos es establecer reglas que hagan una realidad que los partidos puedan cumplir con estas finalidades y puedan ejercer los recursos que como sociedad les damos para que cumplan con eso. Y entre eso es pues que todas las voces estén representadas en todos los espacios. Y bueno,
pues al final, pues yo sostengo que no hay una disrupción, al contrario, creo que estos lineamientos pues es una apuesta para fortalecer la democracia de cara a los resultados de la elección del 2027. Muchas gracias, consejera Suárez. Quiero recuperar una palabra que me parece muy importante de lo que acabas de mencionar, imposición. Esa sensación de que estas son imposiciones me hace pensar mucho en esta forma en la que se puede entender la paridad de tantas maneras, y creo que en el momento en que entendemos la paridad como un principio, como un, no sé, como un ideal, se dejan de ver como imposiciones estas cosas y se adoptan como parte del juego, ¿no? Y creo que hacia allá también hay que seguir caminando, hay que seguir apretando el paso.